un antecedente y un horror. Joseph Kerwin, tal y como revelaban las incoherentes leyendas que Ward escuchó y desenterró, era un individuo asombroso, enigmático y oscuramente horrible. Había huido de Salem a Providence, ese refugio universal de lo extraño, lo libre y lo disidente, al comienzo del gran pánico de la brujería, por temor a ser acusado debido a sus costumbres solitarias y extraños experimentos químicos o alquímicos. Era un hombre de aspecto apagado de unos 30 años, y pronto se le consideró apto para convertirse en ciudadano de Providence, comprando a partir de entonces un terreno justo al norte del de Gregory Dexter, a los pies de la calle Olney. Su casa se construyó en Stampers Hill, al oeste de la calle Town, en lo que más tarde se convirtió en Olney Court, y en 1761 la sustituyó por otra más grande, en el mismo sitio, que todavía sigue en pie. Ahora bien, lo primero que resulta extraño de Joseph Kerwin es que no parecía envejecer mucho más de lo que había hecho a su llegada. Se dedicó a empresas navieras, compró muelles cerca de Mile Cove, ayudó a reconstruir el gran puente en 1713 y la iglesia congregacional en la colina, pero siempre conservó el aspecto anodino de un hombre que no pasaba de los 30 o 35 años. Con el paso de las décadas, esta singular cualidad comenzó a llamar la atención, pero Kerwin siempre lo explicaba diciendo que provenía de antepasados resistentes y que practicaba una vida sencilla que no lo agotaba. Los habitantes de la ciudad no tenían muy claro cómo podía conciliarse tal sencillez con las inexplicables idas y venidas del misterioso comerciante y con los extraños destellos de sus ventanas a todas horas de la noche, y tendían a atribuir otras razones a su continua juventud y longevidad. Se sostenía, en su mayor parte, que las incesantes mezclas y ebulliciones de productos químicos de Kerwin tenían mucho que ver con su estado. Se hablaba de las extrañas sustancias que traía de Londres y las Indias en sus barcos o que compraba en Newport, Boston y Nueva York, y cuando el viejo Dr. James Bowen vino de Rehoboth y abrió su botica al otro lado del gran puente en el Sign of the Unicorn and Mortar, se hablaba sin cesar de las drogas, ácidos y metales que el taciturno ermitaño compraba o le encargaba sin cesar. Actuando bajo la suposición de que Kerwin poseía una habilidad médica maravillosa y secreta, muchos enfermos de diversos tipos acudían a él en busca de ayuda, pero aunque parecía animar su creencia de una manera evasiva, y siempre les daba pociones de colores extraños en respuesta a sus peticiones, se observó que sus atenciones a los demás rara vez resultaban beneficiosas. Finalmente, cuando habían pasado más de 50 años desde la llegada del extraño, y sin que su rostro y su físico parecieran haber cambiado en más de 5 años, la gente empezó a murmurar con más oscuridad y a satisfacer más que a medias ese deseo de aislamiento que él siempre había mostrado. Las cartas privadas y los diarios de la época revelan, además, una multitud de otras razones por las que Joseph Kerwin era admirado, temido y finalmente evitado como una plaga. Su pasión por los cementerios, en los que se le veía a todas horas y en todas las condiciones, era notoria, aunque nadie había presenciado ningún acto por su parte que pudiera calificarse de macabro. En Pawtucket Road tenía una granja, en la que solía vivir durante el verano, y a la que se le veía con frecuencia cabalgando a diversas horas del día o de la noche. Aquí, sus únicos sirvientes, granjeros y cuidadores visibles eran una pareja hosca de indios Narragansett, el marido mudo y con curiosas cicatrices, y la esposa de un rostro muy repulsivo, probablemente debido a una mezcla de sangre negra. En el cobertizo de esta casa estaba el laboratorio donde se realizaban la mayoría de los experimentos químicos. Los curiosos porteadores y carreteros que entregaban botellas, bolsas o cajas en las pequeñas puertas traseras intercambiaban relatos sobre los fantásticos matraces, crisoles, alambiques y hornos que veían en la sala baja con estanterías, y profetizaban en susurros que el químico, de boca cerrada, con lo que se referían al alquimista, no tardaría en encontrar la piedra filosofal. Los vecinos más cercanos a esta granja, los Fenners, a un cuarto de milla de distancia, todavía tenían cosas más extrañas que contar sobre ciertos sonidos que insistían en que provenían de la casa de los Kerwin por la noche. Había gritos, decían, y aullidos sostenidos, y no les gustaba la gran cantidad de ganado que abarrotaba los pastos,
ya que no se necesitaba tal cantidad para mantener a un anciano solitario y a unos pocos sirvientes con carne, leche y lana. La identidad del ganado parecía cambiar de una semana a otra a medida que se compraban nuevos rebaños a los granjeros de Kingston. Además, había algo muy desagradable en cierta gran dependencia de piedra con solo altas y estrechas rendijas como ventanas. Los ociosos de Great Bridge tenían mucho que decir de la casa de Kerwen en Oulney Court, no tanto de la nueva y elegante que se construyó en 1761, cuando el hombre debía de tener casi un siglo, sino de la primera, de techo abuhardillado bajo, con el ático sin ventanas y los laterales de tejas, cuyas maderas tomó la peculiar precaución de quemar tras su demolición. Aquí había menos misterio, es cierto, pero las horas a las que se veían luces, el secretismo de los dos morenos extranjeros que eran los únicos sirvientes, el horrible y confuso murmullo de la increíblemente anciana ama de llaves francesa, las grandes cantidades de comida que se veían entrar por una puerta en la que solo vivían 4 personas, y la calidad de ciertas voces que a menudo se oían en conversaciones apagadas a horas muy intempestivas, todo ello combinado con lo que se sabía de la granja de Poughtaxet, le daba mala fama al lugar. En los círculos más selectos, la casa de los Kerwen tampoco era un tema que se dejara de comentar, pues, a medida que el recién llegado se había ido integrando en la vida eclesiástica y comercial de la ciudad, había conocido naturalmente a personas de mejor clase, cuya compañía y conversación le resultaban muy agradables. Se sabía que su nacimiento era bueno, ya que los Kerwen o Carvens de Salem no necesitaban presentación en Nueva Inglaterra. Resultó que Joseph Kerwen había viajado mucho en su juventud, viviendo un tiempo en Inglaterra y haciendo al menos 2 viajes a Oriente, y su habla, cuando se dignaba a usarla, era la de un inglés culto y educado. Pero por alguna razón u otra, a Kerwen no le interesaba la sociedad. Aunque nunca rechazaba a un visitante, siempre levantaba un muro de reserva tal que pocos podían pensar en algo que decirle que no sonara estúpido. Parecía que en su actitud se escondía una arrogancia críptica y sardónica, como si hubiera llegado a encontrar a todos los seres humanos aburridos por haberse movido entre entidades más extrañas y poderosas. Cuando el Dr. Checkley, el famoso ingenioso, vino de Boston en 1738 para ser rector de la Iglesia del Rey, no dejó de visitar a alguien de quien había oído hablar tanto, pero se fue al poco tiempo debido a un siniestro trasfondo que detectó en el discurso de su anfitrión. Charles Ward le dijo a su padre, cuando hablaron de Kerwen una tarde de invierno, que daría mucho por saber lo que el misterioso anciano le había dicho al vivaz clérigo, pero que todos los cronistas coinciden en la reticencia del Dr. Checkley a repetir nada de lo que había oído. El buen hombre se había quedado horrorizado y nunca podía recordar a Joseph Kerwen sin una visible pérdida de la alegre urbanidad por la que era famoso. Más definida, sin embargo, era la razón por la que otro hombre de gusto y educación evitaba al altivo ermitaño. En 1746, el señor John Meret, un anciano caballero inglés de inclinaciones literarias y científicas, vino de Newport a la ciudad que estaba superando tan rápidamente en prestigio, y construyó una hermosa residencia de campo en el Neck, en lo que ahora es el corazón de la mejor zona residencial. Vivía con un estilo y una comodidad considerables, manteniendo el primer carruaje y sirvientes uniformados de la ciudad, y enorgulleciéndose de su telescopio, su microscopio y su bien escogida biblioteca de libros en inglés y latín. Al enterarse de que Kerwen era el propietario de la mejor biblioteca de Providence, el señor Meret le hizo una visita temprana y fue recibido más cordialmente que la mayoría de las otras visitas a la casa. Su admiración por las amplias estanterías de su anfitrión, que además de los clásicos griegos, latinos e ingleses estaban equipadas con una notable batería de obras filosóficas, matemáticas y científicas que incluían a Paracelso, Agrícola, Van Helmont, Silvius, Glauber, Boyle, Boerhaave, Beecher y Stahl, llevó a Kerwen a sugerir una visita a la granja y al laboratorio a donde nunca antes había invitado a nadie, y los dos salieron de inmediato en el carruaje del señor Meret. El señor Meret siempre confesó no haber visto nada realmente horrible en la granja,
pero sostuvo que los títulos de los libros de la Biblioteca Especial de Temas Taumatúrgicos, Alquímicos y Teológicos que Kerwin guardaba en una habitación delantera eran suficientes por sí solos para inspirarle un odio duradero. Sin embargo, tal vez la expresión facial del propietario al exhibirlos contribuyó en gran medida al prejuicio. Esta extraña colección, además de una gran cantidad de obras estándar que el señor Meret no se alarmó demasiado por envidiar, abarcaba a casi todos los cabalistas, demonólogos y magos conocidos por el hombre, y era un tesoro de conocimientos en los dudosos reinos de la alquimia y la astrología. Hermes Trismegisto en la edición de Messner, La Turba Philosopharum, Liber Investigationis de Geber y Arte Pous, Key of Wisdom, todos estaban allí, con el cabalístico Souchar, el conjunto de Peter Jan de Albertus Magnus, el Ars Magna et Ultima de Raymond Lally en la edición de Zetzner, el Thesaurus Chemicus de Roger Bacon, el Claves Alchimiae de Flad, el de Lapide Philosophico de Tritemius apretujándolos. Los judíos y árabes medievales estaban representados en abundancia, y el señor Meret palideció cuando, al descolgar un volumen de gran calidad con la etiqueta visible de Anoone con acento islam, descubrió que en realidad se trataba del prohibido Necronomicon del loco árabe Abdul al-Azred, del que había oído cosas tan monstruosas susurradas algunos años antes tras la revelación de ritos innombrables en la extraña y pequeña aldea pesquera de Kingsport, en la provincia de la Bahía de Massachusetts. Pero, por extraño que parezca, el digno caballero se sentía inquieto, aunque de manera impalpable, por un detalle menor. Sobre la enorme mesa de caoba yacía boca abajo una copia muy gastada de Borellus, con muchas anotaciones crípticas en los márgenes y entre líneas de la mano de Kerwin. El libro estaba abierto aproximadamente por la mitad, y un párrafo mostraba trazos de pluma tan gruesos y temblorosos bajo las líneas de místicas letras negras que el visitante no pudo resistirse a hojearlo. No sabía si era la naturaleza del pasaje subrayado o la febril pesadez de los trazos que lo formaban, pero algo en esa combinación le afectó muy mal y de manera muy peculiar. Lo recordó hasta el final de sus días, lo escribió de memoria en su diario y una vez trató de recitarlo a su amigo cercano, el doctor Checkley, hasta que vio cuánto perturbaba al urbanizado rector. Decía: las sales esenciales de los animales pueden prepararse y conservarse de tal manera que un hombre ingenioso pueda tener todo el arca de Noé en su propio estudio, y levantar la bella forma de un animal de sus cenizas a su antojo, y mediante el mismo método a partir de las sales esenciales del polvo humano, un filósofo puede, sin nigromancia criminal alguna, evocar la forma de cualquier antepasado muerto a partir del polvo en el que su cuerpo ha sido incinerado. Sin embargo, fue cerca de los muelles, a lo largo de la parte sur de la calle Town, donde se murmuraron las peores cosas sobre Joseph Kerwin. Los marineros son gente supersticiosa, y los curtidos marinos que tripulaban los infinitos bergantines de ron, esclavos y melaza, los libertinos corsarios y los grandes bergantines de los Brown, Crawford y Tillinghast, todos hacían extraños y furtivos gestos de protección cuando veían a la esbelta apariencia engañosamente joven, con su cabello amarillo y su ligera joroba, entrando en el almacén de Kerwin en la calle Dabluno hablando con capitanes y sobrecargos en el largo muelle donde los barcos de Kerwin navegaban inquietos. Los propios empleados y capitanes de Kerwin lo odiaban y temían, y todos sus marineros eran una chusma mestiza de Martinica, San Eustaquio, La Habana o Port Royal. En cierto modo, la frecuencia con la que estos marineros eran reemplazados era lo que inspiraba la parte más aguda y tangible del miedo que se tenía al anciano. Una tripulación se soltaba en la ciudad con permiso en tierra, algunos de sus miembros tal vez encargados de tal o cual recado, y cuando se volvía a reunir, era casi seguro que le faltara uno o más hombres. No se olvidaba que muchos de los recados habían tenido que ver con la granja de Pawtuxet Road, y que pocos marineros habían regresado de allí, por lo que con el tiempo a Kerwin le resultaba extremadamente difícil mantener a su extraña colección de hombres. Casi siempre, varios desertaban poco después de escuchar los chismes de los muelles de Providence, y su sustitución en las Indias Occidentales se convertía en un problema cada vez mayor para el comerciante. En 1760, Joseph Kerwin era prácticamente un marginado,
sospechoso de horribles crímenes y alianzas demoníacas que parecían aún más amenazantes porque no podían nombrarse, entenderse o incluso probarse su existencia. La gota que colmó el vaso pudo haber sido el asunto de los soldados desaparecidos en 1758, ya que en marzo y abril de ese año 2 regimientos reales que se dirigían a Nueva Francia fueron acuartelados en Pravedens y diezmados por un proceso inexplicable que superaba con creces la tasa media de deserción. Los rumores se centraban en la frecuencia con la que se veía a Kerwen hablando con los extraños de la túnica roja, y como varios de ellos empezaron a desaparecer, la gente pensó en las extrañas condiciones entre sus propios marineros. Nadie sabe qué habría pasado si no se hubiera ordenado el envío de los regimientos. Mientras tanto, los asuntos mundanos del comerciante prosperaban. Tenía un monopolio virtual del comercio de la ciudad en salitre, pimienta negra y canela, y lideraba fácilmente cualquier otro establecimiento de envío, excepto los Brown, en su importación de latón, índigo, algodón, lana, sal, aparejos, hierro, papel y productos ingleses de todo tipo. Comerciantes como James Green, en el Sign of the Elephant en Cheapside, los Russell, en el Sign of the Golden Eagle al otro lado del puente, o Clark y Nightingale en el Frying Pan and Fish cerca del New Coffee House, dependían casi por completo de él para sus existencias, y sus acuerdos con los destiladores locales, los lecheros y criadores de caballos de Narragansett y los fabricantes de velas de Newport, lo convirtieron en uno de los principales exportadores de la colonia. A pesar de estar marginado, no le faltaba cierto espíritu cívico. Cuando la casa de la colonia se incendió, contribuyó generosamente a las loterías con las que se construyó la nueva de ladrillo, que aún se alza en la antigua calle principal, en 1761. Ese mismo año, también, ayudó a reconstruir el gran puente después del vendaval de octubre. Reemplazó muchos de los libros de la biblioteca pública consumidos en el incendio de la casa de la colonia, y compró mucho en la lotería que dio a la fangosa Market Parade y a la profunda Town Street su pavimento de grandes piedras redondas con un paseo peatonal o cozy en el medio. Por esta época, también, construyó la nueva casa, sencilla pero excelente, cuya puerta es un triunfo de la talla. Cuando los partidarios de Whitefield se separaron de la iglesia de la colina del Dr. Cotton en 1743 y fundaron la iglesia del diácono Snow al otro lado del puente, Kerwen se fue con ellos, aunque su celo y asistencia pronto disminuyeron. Ahora, sin embargo, cultivaba la piedad una vez más, como para disipar la sombra que lo había arrojado al aislamiento y que pronto comenzaría a arruinar su fortuna comercial si no se detenía bruscamente. La visión de este hombre extraño y pálido, de aspecto apenas maduro, pero ciertamente no menor de un siglo, que por fin intentaba salir de una nube de miedo y repugnancia demasiado vaga para definirla o analizarla, fue a la vez algo patético, dramático y despreciable. Sin embargo, tal es el poder de la riqueza y de los gestos superficiales, que se produjo un ligero descenso en la visible aversión mostrada hacia él, especialmente después de que cesaran las rápidas desapariciones de sus marineros. Asimismo, debió de empezar a practicar un cuidado y un secreto extremos en sus expediciones al cementerio, ya que nunca más fue sorprendido en tales deambulares, mientras que los rumores de sonidos y maniobras misteriosas en su granja de Pawtuxet disminuyeron en proporción. Su tasa de consumo de alimentos y de reposición de ganado se mantuvo anormalmente alta, pero no fue hasta los tiempos modernos, cuando Charles Ward examinó un conjunto de sus cuentas y facturas en la biblioteca Shepley, que a nadie se le ocurrió, salvo a un joven amargado, quizás, hacer oscuras comparaciones entre el gran número de negros de Guinea que importó hasta 1766 y el inquietantemente pequeño número para el que pudo presentar facturas de venta auténticas, ya sea a los traficantes de esclavos en el Gran Puente o a los hacendados del condado de Narragansett. Ciertamente, la astucia e ingenio de este aborrecible personaje eran asombrosamente profundos, una vez que la necesidad de ejercerlos se le había hecho patente. Pero, por supuesto, el efecto de todo este tardío enmendamiento fue necesariamente leve. Kerwen siguió siendo evitado y desconfiado,
como de hecho habría bastado el hecho mismo de su continuo aire de juventud a una edad avanzada, y pudo ver que al final su fortuna probablemente se resentiría. Sus elaborados estudios y experimentos, fueran los que fueran, aparentemente requerían unos ingresos elevados para su mantenimiento y, dado que un cambio de entorno le privaría de las ventajas comerciales que había obtenido, no le habría beneficiado empezar de nuevo en una región diferente en ese momento. El sentido común le exigía que arreglara sus relaciones con la gente del pueblo de Providence, para que su presencia dejara de ser una señal de conversación en voz baja, excusas transparentes de diligencias en otros lugares y una atmósfera general de contención e inquietud. Sus empleados, reducidos ahora al residuo inútil e insolvente a quien nadie más emplearía, le estaban dando mucha preocupación, y se aferraba a sus capitanes y oficiales de mar solo por su astucia para ganar algún tipo de ascendiente sobre ellos, una hipoteca, un pagaré o un poco de información muy pertinente para su bienestar. En muchos casos, los cronistas han registrado con cierto asombro que Kerwin mostraba casi el poder de un mago al desenterrar secretos familiares para un uso cuestionable. Durante los últimos 5 años de su vida, parecía que solo las conversaciones directas con los muertos desde hacía mucho tiempo podían haber proporcionado algunos de los datos que tenía tan fácilmente al alcance de la lengua. Por esta época, el astuto erudito ideó un último y desesperado recurso para recuperar su posición en la comunidad. Hasta entonces un completo ermitaño, ahora estaba decidido a contraer un matrimonio ventajoso, asegurándose como esposa a una dama cuya posición mencionada haría imposible el ostracismo de su hogar. Puede que también tuviera razones más profundas para desear una alianza, razones tan ajenas a la esfera cósmica conocida que solo los documentos encontrados un siglo y medio después de su muerte hicieron que alguien las sospechara, pero de esto nunca se podrá saber nada con certeza. Naturalmente, era consciente del horror y la indignación con que se recibiría cualquier cortejo ordinario por su parte, por lo que buscó alguna candidata probable sobre cuyos padres pudiera ejercer una presión adecuada. Descubrió que tales candidatos no eran nada fáciles de encontrar, ya que tenía requisitos muy particulares en cuanto a belleza, logros y seguridad social. Al final, su búsqueda se redujo al hogar de uno de sus mejores y más antiguos capitanes de barco, un viudo de alta cuna y reputación intachable llamado Dutty Tillinghast, cuya única hija, Eliza, parecía estar dotada de todas las ventajas imaginables, excepto de perspectivas como heredera. El capitán Tillinghast estaba completamente dominado por Kerwin y accedió, tras una terrible entrevista en su casa con cúpula en la colina de Powers Lane, a sancionar la blasfema alianza. Eliza Tillinghast tenía en ese momento 18 años y había sido criada con tanta delicadeza como lo permitían las reducidas circunstancias de su padre. Había asistido a la escuela de Stephen Jackson, frente a Courthouse Parade, y su madre la había instruido diligentemente, antes de que esta última muriera de viruela en 1757, en todas las artes y refinamientos de la vida doméstica. Un muestrario suyo, elaborado en 1753 a la edad de 9 años, todavía se puede encontrar en las salas de la Sociedad Histórica de Rhode Island. Después de la muerte de su madre, se quedó con la casa, ayudada únicamente por una anciana negra. Sus discusiones con su padre sobre el matrimonio propuesto con Kerwin debieron de ser realmente dolorosas, pero no tenemos constancia de ellas. Lo cierto es que su compromiso con el joven S. Whedon, segundo oficial del paquete Crawford Enterprise, fue debidamente roto, y que su unión con Joseph Kerwin tuvo lugar el 7 de marzo de 1763, en la iglesia bautista, en presencia de una de las asambleas más distinguidas de las que podía presumir la ciudad. La ceremonia fue oficiada por el joven Samuel Winsen. De Gazette mencionó el evento muy brevemente, y en la mayoría de las copias que han sobrevivido, el artículo en cuestión parece estar cortado o arrancado. Ward encontró una sola copia intacta después de mucho buscar en los archivos de un coleccionista privado de renombre, observando con diversión la urbanidad sin sentido del lenguaje. El lunes pasado por la tarde, el señor Joseph Kerwin, de esta ciudad, comerciante,
se casó con la señorita Eliza Tillinghast, hija del capitán Dutty Tillinghast, una joven que tiene méritos reales, además de una hermosa persona, para honrar el estado conyugal y perpetuar su felicidad. La colección de cartas de Durfee Arnold, descubiertas por Charles Ward poco antes de su primera supuesta locura en la colección privada de Melville F. Peters de George Street, y que abarca este periodo y uno algo anterior, arroja una vívida luz sobre la ofensa causada al sentimiento público por este matrimonio mal avenido. Sin embargo, la influencia social de los Tillinghast no podía negarse y una vez más, Joseph Kerwen encontró su casa frecuentada por personas a las que nunca habría podido inducir a cruzar su umbral. Su aceptación no fue en absoluto completa, y su novia fue la que sufrió socialmente por su aventura forzada, pero, en cualquier caso, la caída del ostracismo total se desgastó un poco. En el trato que dispensaba a su esposa, el extraño esposo asombraba tanto a ella como a la comunidad al mostrar una extrema amabilidad y consideración. La nueva casa de Olney Court estaba ahora completamente libre de manifestaciones perturbadoras, y aunque Kerwen estaba muy ausente de la granja de Pawtuxet, que su esposa nunca visitaba, parecía más un ciudadano normal que en cualquier otro momento de sus largos años de residencia. Solo una persona seguía enemistada con él, el joven oficial de barco cuyo compromiso con Eliza Tillinghast se había roto tan abruptamente. S. Whedon había jurado abiertamente venganza, aunque de carácter tranquilo y normalmente apacible, ahora estaba ganando un propósito obsesionado por el odio que no presagiaba nada bueno para el marido usurpador. El 7 de mayo de 1765 nació Anne, la única hija de Kerwen, y fue bautizada por el reverendo John Graves de la iglesia de King, en la que tanto el marido como la mujer se habían convertido en comulgantes poco después de su matrimonio para llegar a un compromiso entre sus respectivas afiliaciones congregacional y bautista. El registro de este nacimiento, así como el del matrimonio 2 años antes, fue eliminado de la mayoría de las copias de los anales de la iglesia y de la ciudad donde debería aparecer, y Charles Ward localizó a ambos con gran dificultad después de que el descubrimiento del cambio de nombre de la viuda le informara de su propia relación y engendrara el interés febril que culminó en su locura. De hecho, la partida de nacimiento se encontró de manera muy curiosa a través de la correspondencia con los herederos del lealista Dr. Graves, que se había llevado un duplicado de los registros cuando dejó su pastorado al estallar la revolución. Ward había probado esta fuente porque sabía que su tatarabuela, Anne Tillinghast Potter, había sido episcopaliana. Poco después del nacimiento de su hija, un acontecimiento que pareció recibir con un fervor muy ajeno a su habitual frialdad, Kerwen decidió posar para un retrato. Este lo había pintado un escocés muy talentoso llamado Cosmo Alexander, entonces residente de Newport, y desde entonces famoso como el primer maestro de Gilbert Stuart. Se dice que el retrato fue ejecutado en un panel de pared de la biblioteca de la casa de Olney Court, pero ninguno de los dos viejos diarios que lo mencionan da indicios de su disposición final. En este periodo, el errático erudito mostró signos de abstracción inusual y pasó todo el tiempo que pudo en su granja de Pawtuxet Road. Parecía, según se dijo, en un estado de excitación o suspense reprimidos, como si esperara algo fenomenal o estuviera a punto de hacer algún descubrimiento extraño. La química o la alquimia parecen haber desempeñado un papel importante, ya que se llevó de su casa a la granja la mayor parte de sus volúmenes sobre ese tema. Su afectación por el interés cívico no disminuyó, y no perdió ninguna oportunidad de ayudar a líderes como Stephen Hopkins, Joseph Brown y Benjamin West en sus esfuerzos por elevar el tono cultural de la ciudad, que entonces estaba muy por debajo del nivel de Newport en su patrocinio de las artes liberales. Ayudó a Daniel Jenks a fundar su librería en 1763 y, a partir de entonces, fue su mejor cliente, prestando ayuda también a la Gazette, que aparecía cada miércoles en el Sign of Shakespeare's Head. En política, apoyó fervientemente al gobernador Hopkins contra el partido de Ward, cuya principal fuerza estaba en Newport,
y su discurso realmente elocuente en Achers Hall en 1765 contra la separación de North Providence como una ciudad separada con un voto previo en la Asamblea General hizo más que cualquier otra cosa para desgastar el prejuicio en su contra. Pero ese Whedon, que lo observaba de cerca, se burló cínicamente de toda esta actividad exterior, y juró libremente que no era más que una máscara para algún tráfico innombrable con los abismos más negros del Tártaro. El joven vengativo comenzó un estudio sistemático del hombre y sus acciones cada vez que estaba en el puerto, pasaba horas por la noche en los muelles con un bote listo cuando veía luces en los almacenes de Kerwen, y seguía el pequeño bote que a veces se alejaba silenciosamente y bajaba por la bahía. También vigilaba lo más de cerca posible la granja de Pawtuxet, y una vez fue mordido severamente por los perros que la vieja pareja india soltó sobre él. En el otoño de 1770, Whedon decidió que había llegado el momento y se ganó la atención de los curiosos habitantes de la ciudad. El aire de suspenso y expectación cayó como un viejo manto, dando paso instantáneamente a una mal disimulada exaltación de triunfo perfecto. Kerwen parecía tener dificultades para contenerse y no arengar al público sobre lo que había encontrado, aprendido o hecho, pero, al parecer, la necesidad de mantener el secreto era mayor que el deseo de compartir su alegría, ya que nunca ofreció ninguna explicación. Fue después de esta transición, que parece haber ocurrido a principios de julio, cuando el siniestro erudito comenzó a asombrar a la gente con su posesión de información que solo sus antepasados, muertos hacía mucho tiempo, parecían ser capaces de impartir. Pero las febriles actividades secretas de Kerwen no cesaron en absoluto con este cambio. Al contrario, tendieron más bien a aumentar, de modo que cada vez más de sus negocios navieros fueron manejados por capitanes a quienes ahora unía a él por lazos de miedo tan potentes como los de la bancarrota habían sido. Abandonó por completo el comercio de esclavos, alegando que sus beneficios disminuían constantemente. Pasaba todo el tiempo posible en la granja de Pawtuxet, aunque de vez en cuando corrían rumores de su presencia en lugares que, aunque no estaban realmente cerca de cementerios, estaban situados de tal manera en relación con ellos que la gente pensativa se preguntaba hasta qué punto era realmente profundo el cambio de hábitos del viejo comerciante. Ese Whedon, aunque sus periodos de espionaje eran necesariamente breves e intermitentes debido a sus viajes por mar, tenía una persistencia vengativa de la que carecía la mayor parte de la gente práctica del pueblo y los granjeros, y sometió los asuntos de Kerwen a un escrutinio como nunca antes habían tenido. Muchas de las extrañas maniobras de los barcos del extraño comerciante se habían dado por sentadas debido a los disturbios de la época, cuando todos los colonos parecían decididos a resistirse a las disposiciones de la ley del azúcar que obstaculizaban un tráfico importante. El contrabando y la evasión eran la norma en la bahía de Narragansett, y los desembarcos nocturnos de cargamentos ilícitos eran algo habitual. Pero Whedon, noche tras noche, siguiendo a los botes o pequeñas balandras que veía alejarse de los almacenes de Kerwen en los muelles de Town Street, pronto se convenció de que no eran solo los barcos armados de su majestad los que el siniestro furtivo estaba ansioso por evitar. Antes del cambio en 1766, estos barcos habían transportado en su mayor parte a negros encadenados, que eran llevados río abajo y a través de la bahía y desembarcados en un punto oscuro de la orilla justo al norte de Pawtuxet, después eran conducidos por el acantilado y a través del campo hasta la granja de Kerwen, donde eran encerrados en esa enorme dependencia de piedra que solo tenía altas y estrechas rendijas como ventanas. Sin embargo, después de ese cambio, todo el programa se modificó. La importación de esclavos cesó de inmediato. Durante un tiempo, Kerwen abandonó sus salidas nocturnas. Luego, alrededor de la primavera de 1767, apareció una nueva política. Una vez más, los barcos de carga solían salir de los muelles negros y silenciosos, y esta vez bajarían por la bahía hasta cierta distancia, tal vez hasta Nankitt Point, donde se encontrarían y recibirían carga de barcos extraños de tamaño considerable y apariencia muy variada. Los marineros de Kerwen depositaban entonces esta carga en el punto habitual de la orilla y la transportaban por tierra hasta la granja,
encerrándola en el mismo enigmático edificio de piedra que había recibido anteriormente a los negros. La carga consistía casi en su totalidad en cajas y estuches, de los cuales una gran proporción eran oblongos y pesados y recordaban inquietantemente a ataúdes. Whedon siempre vigiló la granja con una asiduidad incesante, visitándola cada noche durante largos periodos, y rara vez dejaba pasar una semana sin verla, excepto cuando el suelo tenía una huella que revelaba la nieve. Incluso entonces, a menudo caminaba lo más cerca posible en el camino transitado o en el hielo del río vecino, para ver qué huellas podían haber dejado otros. Al ver que sus propias vigilancias se veían interrumpidas por sus obligaciones náuticas, contrató a un compañero de taberna llamado Eleazar Smith para que continuara el reconocimiento durante sus ausencias, y entre los dos podrían haber puesto en marcha algunos rumores extraordinarios. Que no lo hicieran fue solo porque sabían que el efecto de la publicidad sería advertir a su presa e imposibilitar nuevos avances. En cambio, deseaban saber algo definitivo antes de tomar cualquier medida. Lo que descubrieron debió ser realmente sorprendente, y Charles Ward habló muchas veces con sus padres de su pesar por el hecho de que Whedon quemara más tarde sus cuadernos. Todo lo que se puede decir de sus descubrimientos es lo que Eleazar Smith anotó en un diario no muy coherente, y lo que otros diaristas y escritores de cartas han repetido tímidamente a partir de las declaraciones que finalmente hicieron, y según las cuales la granja era solo la cáscara exterior de una amenaza vasta y repugnante, de un alcance y profundidad demasiado profundos e intangibles para una comprensión más que sombría. Se deduce que Whedon y Smith se convencieron pronto de que una gran serie de túneles y catacumbas, habitados por un personal muy numeroso además del viejo indio y su esposa, subyacían bajo la granja. La casa era una antigua reliquia puntiaguda de mediados del siglo XVII con una enorme chimenea y ventanas enrejadas con paneles de diamante, y el laboratorio estaba en un cobertizo hacia el norte, donde el techo llegaba casi hasta el suelo. Este edificio estaba aislado de los demás, sin embargo, a juzgar por las diferentes voces que se oían en momentos extraños en su interior, debía de ser accesible a través de pasadizos secretos situados debajo. Antes de 1766, estas voces eran simples murmullos y susurros de negros y gritos frenéticos, acompañados de curiosos cánticos o invocaciones. Después de esa fecha, sin embargo, adquirieron un tono muy singular y terrible, ya que abarcaban toda la gama, desde monótonos murmullos de aquiescencia hasta explosiones de furia frenética, desde rumores de conversación hasta gemidos de súplica, desde jadeos de impaciencia hasta gritos de protesta. Parecían estar en diferentes idiomas, todos conocidos por Kerwin, cuyos acentos roncos se distinguían con frecuencia en respuesta, reproche o amenaza. A veces parecía que había varias personas en la casa, Kerwin, algunos cautivos y los guardias de esos cautivos. Había voces de un tipo que ni Whedon ni Smith habían oído antes, a pesar de su amplio conocimiento de los puertos extranjeros, y muchas que parecían pertenecer a esta o aquella nacionalidad. La naturaleza de las conversaciones parecía siempre una especie de catecismo, como si Kerwin estuviera extorsionando algún tipo de información de prisioneros aterrorizados o rebeldes. Whedon tenía muchos informes literales de fragmentos escuchados en su cuaderno, ya que sabía que el inglés, el francés y el español se usaban con frecuencia, pero de estos no ha sobrevivido nada. Sin embargo, dijo que, aparte de algunos diálogos macabros relacionados con asuntos pasados de familias de la Providencia, la mayoría de las preguntas y respuestas que pudo entender eran históricas o científicas, en ocasiones, pertenecientes a lugares y épocas muy remotos. Una vez, por ejemplo, se interrogó en francés a un personaje que alternaba entre la rabia y el mal humor sobre la masacre del príncipe negro en Limoges en 1370, como si hubiera alguna razón oculta que él debería conocer. Kerwin preguntó al prisionero, si es que lo era, si la orden de matar se había dado por el signo de la cabra encontrado en el altar de la antigua cripta romana bajo la catedral, o si el hombre oscuro del aquelarre de Haute bien había pronunciado las tres palabras. Al no obtener respuestas, el inquisidor aparentemente había recurrido a medios extremos, pues se oyó un grito espantoso seguido de silencio,
murmullos y un sonido de golpes. Ninguno de estos coloquios fue presenciado ocularmente, ya que las ventanas siempre estaban fuertemente cubiertas. Sin embargo, una vez, durante un discurso en una lengua desconocida, se vio una sombra en la cortina que asustó enormemente a Whedon. Le recordó a uno de los títeres de un espectáculo que había visto en otoño de 1764 en Achers Hall, cuando un hombre de Germantown, Pensilvania, había dado un ingenioso espectáculo mecánico anunciado como una vista de la famosa ciudad de Jerusalén, en la que se representan Jerusalén, el templo de Salomón, su trono real, las famosas torres y colinas, así como los sufrimientos de nuestro Salvador desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz en el monte Gólgota, una ingeniosa pieza de estatuaria, digna de ser vista por los curiosos. Fue en esta ocasión cuando el oyente, que se había acercado sigilosamente a la ventana de la habitación delantera desde donde procedía la conversación, dio un respingo que despertó a la vieja pareja india y les hizo soltar a los perros sobre él. Después de eso no se volvieron a oír conversaciones en la casa, y Whedon y Smith concluyeron que Kerwin había trasladado su campo de acción a las regiones inferiores. Que tales regiones existían en verdad, parecía ampliamente claro por muchas cosas. De vez en cuando se oían débiles gritos y gemidos que provenían inequívocamente de lo que parecía ser tierra firme en lugares alejados de cualquier estructura, mientras que, escondida en los arbustos a lo largo de la orilla del río en la parte trasera, donde el terreno elevado descendía abruptamente hacia el valle del Poutaxet, se encontró una puerta de roble arqueada en un marco de mampostería pesada, que obviamente era una entrada a cavernas dentro de la colina. Whedon no pudo decir cuándo o cómo se pudieron construir estas catacumbas, pero a menudo señalaba lo fácil que habría sido llegar al lugar desde el río por bandas de trabajadores invisibles. Joseph Kerwin sí que dio a sus marineros mestizos diversos usos. Durante las fuertes lluvias primaverales de 1769, los dos vigilantes mantuvieron una estrecha vigilancia en la escarpada orilla del río para ver si algún secreto subterráneo podía salir a la luz, y fueron recompensados con la visión de una profusión de huesos humanos y animales en lugares donde se habían formado profundos barrancos en las orillas. Naturalmente, podría haber muchas explicaciones para tales cosas en la parte trasera de una granja de ganado, y en una localidad donde los antiguos cementerios indios eran comunes, pero Whedon y Smith sacaron sus propias conclusiones. Fue en enero de 1770, mientras Whedon y Smith seguían debatiendo en vano sobre qué pensar o hacer, si es que había algo que hacer, sobre todo el desconcertante asunto, cuando ocurrió el incidente de la fortaleza. Exasperada por el incendio del balandro de la aduana Liberty en Newport durante el verano anterior, la flota de la aduana bajo el mando del almirante Wallace había adoptado una mayor vigilancia con respecto a las embarcaciones extrañas, y en esta ocasión la goleta armada Signet de Su Majestad, al mando del capitán Harry Lesch, capturó, tras una breve persecución una madrugada, el chinchorro Fortaleza de Barcelona, España, al mando del capitán Manuel Erude, que se dirigía según su diario de navegación desde el Cairo, Egipto, a Providence. Al registrarse en busca de material de contrabando, este barco reveló el asombroso hecho de que su carga consistía exclusivamente en momias egipcias, consignadas a Sailor ABC, que vendría a retirar sus mercancías en un bote cerca de Nankitt Point y cuya identidad el capitán Erude se sintió en el deber de no revelar. El tribunal de la Viceadmiralty en Newport, sin saber qué hacer en vista de la naturaleza no contrabandística de la carga, por un lado, y del secreto ilegal de la entrada, por otro, transigió, por recomendación del recaudador Robinson, liberando el barco pero prohibiéndole un puerto en aguas de Rhode Island. Más tarde hubo rumores de que había sido visto en el puerto de Boston, aunque nunca entró abiertamente en el puerto de Boston. Este extraordinario incidente no dejó de llamar la atención en Providence y no fueron muchos los que dudaron de la existencia de alguna conexión entre el cargamento de momias y el siniestro Joseph Kerwin.
Sus exóticos estudios y sus curiosas importaciones químicas eran de conocimiento común, y su afición a los cementerios era sospechosa. No hacía falta mucha imaginación para relacionarlo con una importación extravagante que no podía haber estado destinada a nadie más en la ciudad. Como si fuera consciente de esta creencia natural, Kerwin se cuidó de hablar casualmente en varias ocasiones del valor químico de los bálsamos que se encontraban en las momias, pensando tal vez que podría hacer que el asunto pareciera menos antinatural, pero sin llegar a admitir su participación. Whedon y Smith, por supuesto, no dudaban en absoluto del significado del asunto, y se permitían las teorías más descabelladas sobre Kerwin y sus monstruosos trabajos. La primavera siguiente, como la del año anterior, tuvo fuertes lluvias, y los vigilantes siguieron de cerca la orilla del río detrás de la granja de Kerwin. Grandes secciones fueron arrastradas, y se descubrió un cierto número de huesos, pero no se vislumbraron cámaras o madrigueras subterráneas. Sin embargo, se rumoreaba algo en el pueblo de Pawtuxet, aproximadamente a una milla río abajo, donde el río cae en cascada sobre una terraza rocosa para unirse a la plácida cubierta interior. Allí, donde pintorescas y antiguas cabañas subían por la colina desde el rústico puente, y los botes de pesca estaban anclados en sus tranquilos muelles, circulaba un vago informe de cosas que flotaban río abajo y aparecían por un minuto al pasar por las cataratas. Por supuesto, el Pawtuxet es un río largo que serpentea a través de muchas regiones pobladas repletas de cementerios, y por supuesto las lluvias primaverales habían sido muy intensas, pero a los pescadores que estaban cerca del puente no les gustó la forma salvaje en que una de las cosas se quedó mirando mientras caía a las aguas tranquilas de abajo, o la forma en que otra mitad gritó, aunque su estado se había alejado mucho del de los objetos que normalmente gritan. Ese rumor envió a Smith, pues Whedon estaba en ese momento en el mar, a toda prisa a la orilla del río, detrás de la granja, donde seguramente quedaban las evidencias de un gran derrumbe. Sin embargo, no había rastro de un pasadizo en la escarpada orilla, ya que la avalancha en miniatura había dejado tras de sí un sólido muro de tierra y arbustos desde lo alto. Smith llegó a realizar algunas excavaciones experimentales, pero se desanimó por la falta de éxito, o tal vez por el miedo a un posible éxito. Es interesante especular sobre lo que habría hecho el persistente y vengativo Whedon si hubiera estado en tierra en ese momento. En otoño de 1770, Whedon decidió que había llegado el momento de contar a otros sus descubrimientos, ya que tenía un gran número de hechos que relacionar y un segundo testigo ocular para refutar la posible acusación de que los celos y la venganza habían estimulado su imaginación. Como su primer confidente, eligió al capitán James Matthewson, de la Enterprise, quien, por un lado, lo conocía lo suficientemente bien como para no dudar de su veracidad, por otro, tenía suficiente influencia en la ciudad como para ser escuchado a su vez con respeto. El coloquio tuvo lugar en una habitación superior de la taberna Sabine, cerca de los muelles, con Smith presente para corroborar prácticamente todas las declaraciones, y se pudo ver que el capitán Matthewson estaba tremendamente impresionado. Como casi todos los demás habitantes de la ciudad, él también había albergado sospechas sobre Joseph Kerwin, por lo tanto, solo necesitaba esta confirmación y ampliación de datos para convencerse por completo. Al final de la reunión, se mostró muy serio e impuso un estricto silencio a los dos hombres más jóvenes. Dijo que transmitiría la información por separado a unos 10 de los ciudadanos más eruditos y destacados de Providence, para conocer sus opiniones y seguir cualquier consejo que pudieran ofrecer. El secreto sería probablemente esencial en cualquier caso, ya que no era un asunto que los agentes de policía o la milicia de la ciudad pudieran manejar y, sobre todo, la multitud excitada debía mantenerse en la ignorancia, para que no se repitiera en estos tiempos ya turbulentos el espantoso pánico de Salem de menos de un siglo antes, que había traído a Kerwin hasta allí. Las personas adecuadas para contarlo, creía él, serían el Dr. Benjamin West, cuyo panfleto sobre el último tránsito de Venus demostró que era un erudito y un pensador agudo, el reverendo James Manning,
presidente del colegio que acababa de mudarse de Warren y estaba alojado temporalmente en la nueva escuela de King Street a la espera de que se terminara su edificio en la colina sobre Presbyterian Lane, el exgobernador Stephen Hopkins, que había sido miembro de la Sociedad Filosófica de Newport. Y era un hombre de percepciones muy amplias. John Carter, editor de la Gazette, los 4 hermanos Brown, John, Joseph, Nicholas y Moses, que formaban los magnates locales reconocidos, y de los cuales Joseph era un científico aficionado a las partes, el viejo Dr. James Bowen, cuya erudición era considerable, y que tenía mucho conocimiento de primera mano de las extrañas compras de Kerwin, y el capitán Abraham Whipple, un corsario de audacia y energía fenomenales con quien se podía contar para liderar cualquier medida activa necesaria. Si eran favorables, estos hombres podrían reunirse eventualmente para deliberar colectivamente, y con ellos recaería la responsabilidad de decidir si informar o no al gobernador de la colonia, Joseph Wanten de Newport, antes de actuar. La misión del capitán Matthewson prosperó más allá de sus mejores expectativas, pues aunque encontró a 1 o 2 de los confidentes elegidos algo escépticos sobre el posible lado fantasmal del relato de Whedon, no hubo ninguno que no pensara que era necesario tomar algún tipo de acción secreta y coordinada. Estaba claro que Kerwin representaba una vaga amenaza potencial para el bienestar de la ciudad y la colonia, y debía ser eliminado a cualquier precio. A finales de diciembre de 1770, un grupo de eminentes ciudadanos se reunió en la casa de Stephen Hopkins y debatió medidas provisionales. Las notas de Whedon, que había entregado al capitán Matthewson, se leyeron detenidamente, y él y Smith fueron convocados para dar testimonio sobre los detalles. Algo muy parecido al miedo se apoderó de toda la asamblea antes de que terminara la reunión, aunque ese miedo estaba atravesado por una determinación sombría que el farol y la resonante blasfemia del capitán Whipple expresaban mejor. No querían avisar al gobernador, porque parecía necesario un procedimiento más que legal. Con poderes ocultos de alcance incierto aparentemente a su disposición, Kerwin no era un hombre al que se pudiera advertir con seguridad que abandonara la ciudad. Podrían producirse represalias innombrables, aunque la siniestra criatura obedeciera, el traslado no sería más que el traslado de una carga impura a otro lugar. Eran tiempos sin ley, y los hombres que se habían burlado de las fuerzas de hacienda del rey durante años no eran los que se resistían a cosas más severas cuando el deber lo exigía. Kerwin debía ser sorprendido en su granja de Pawtuxet por un gran grupo de corsarios experimentados y se le daría una oportunidad decisiva para explicarse. Si demostraba ser un loco, entreteniéndose con conversaciones chillonas e imaginarias con diferentes voces, sería debidamente confinado. Si aparecía algo más grave y si los horrores subterráneos resultaban ser reales, él y todos los que estuvieran con él debían morir. Podría hacerse en silencio, e incluso no sería necesario contarle a la viuda y a su padre cómo sucedió. Mientras se discutían estas serias medidas, ocurrió en la ciudad un incidente tan terrible e inexplicable que durante un tiempo no se mencionó casi nada en kilómetros a la redonda. En medio de una noche de enero a la luz de la luna, con una intensa nevada bajo los pies, resonó sobre el río y subiendo la colina una impactante serie de gritos que sacaron a los dormilones de todas las ventanas, y la gente de los alrededores de Gumbasset Point vio una gran cosa blanca que se precipitaba frenéticamente por el espacio mal despejado frente a Turk's Head. Se oyeron ladridos de perros en la distancia, pero estos se apagaron tan pronto como se hizo audible el clamor del pueblo despertado. Grupos de hombres con linternas y mosquetes salieron apresuradamente para ver qué estaba sucediendo, pero nada recompensó su búsqueda. A la mañana siguiente, sin embargo, un cuerpo gigante y musculoso, completamente desnudo, fue encontrado en los atascos de hielo alrededor de los muelles del sur del Gran Puente, donde el Londoc se extendía junto a la destilería de Abbott, y la identidad de este objeto se convirtió en un tema de especulaciones y susurros interminables. No eran tanto los jóvenes como los mayores los que susurraban, pues solo en los patriarcas esa cara rígida con ojos saltones de horror tocaba alguna cuerda de la memoria. Ellos, temblando mientras lo hacían, intercambiaban murmullos furtivos de asombro y miedo,
porque en esos rasgos rígidos y horribles había un parecido tan maravilloso que casi era una identidad, y esa identidad era la de un hombre que había muerto hacía 50 años. Esle Widen estaba presente en el hallazgo, y recordando los aullidos de la noche anterior, se dirigió a lo largo de la calle Gumbasset y cruzó el puente Muddy Dock, de donde provenía el sonido. Tenía una curiosa expectativa, y no se sorprendió cuando, al llegar al límite del distrito residencial donde la calle se unía a la carretera Pawtuxet, se encontró con unas huellas muy curiosas en la nieve. El gigante desnudo había sido perseguido por perros y muchos hombres con botas, y las huellas de los sabuesos y sus amos que regresaban podían rastrearse fácilmente. Habían abandonado la persecución al acercarse demasiado a la ciudad. Widen sonrió con tristeza, y como un detalle superficial, rastreó las huellas hasta su origen. Era la granja Pawtuxet de Joseph Kerwin, como bien sabía que sería, y habría dado mucho si el patio estuviera menos pisoteado. Tal como estaba, no se atrevió a parecer demasiado interesado a plena luz del día. El Dr. Bowen, a quien Widen acudió de inmediato con su informe, realizó una autopsia del extraño cadáver y descubrió peculiaridades que lo desconcertaron por completo. El tracto digestivo del enorme hombre parecía no haber estado nunca en uso, mientras que toda la piel tenía una textura áspera y poco densa imposible de explicar. Impresionado por lo que los ancianos susurraban sobre la semejanza de este cuerpo con el herrero Daniel Green, muerto hacía mucho tiempo, cuyo bisnieto Aaron Happin era un supercargo al servicio de Kerwin, Widen hizo preguntas casuales hasta que averiguó dónde estaba enterrado Green. Esa noche, un grupo de 10 personas visitó el antiguo cementerio North Burying Ground, frente a Errendens Lane, y abrió una tumba. La encontraron vacía, tal y como esperaban. Mientras tanto, se habían hecho arreglos con los jinetes de correos para interceptar el correo de Joseph Kerwin, y poco antes del incidente del cuerpo desnudo se encontró una carta de un tal Jedidiah Orne, de Salem, que hizo reflexionar profundamente a los ciudadanos que cooperaban. Algunas partes, copiadas y conservadas en los archivos privados de la familia donde Charles Ward las encontró, decían lo siguiente: me complace que continúe metiéndose en asuntos antiguos a su manera, y no creo que se hiciera mejor en la casa del señor Hutchinson en Salem Village. Ciertamente, no había nada más que la más viva atrocidad en lo que H sacó de lo que pudimos reunir solo una parte. Lo que envió no funcionó, ya sea porque faltaba algo o porque las palabras no eran correctas de mi discurso o de su copia. Solo estoy perdido. No tengo el arte químico para seguir a Borellus, y me siento confundido por el séptimo libro del Necronomicon que usted recomienda. Pero le ruego que observe lo que se nos dijo sobre tener cuidado a quién invocar, porque usted es consciente de lo que el señor Mater escribió en las notas marginales de, y puede juzgar cuán verazmente se informa de esa cosa horrenda. Te digo de nuevo, no llames a nadie a quien no puedas derrotar, con lo cual quiero decir, a nadie que pueda a su vez llamar algo en tu contra, por lo que tus dispositivos más poderosos pueden no ser de utilidad. Pregunta a los más pequeños, no sea que los más grandes no quieran responder y te manden más que tú. Me asusté cuando leí que sabías lo que Ben Zarisnatmik tenía en su caja de ébano, porque sabía quién te lo había dicho. Y de nuevo le pido que me escriba como Jedidiah y no como Simon. En esta comunidad un hombre no puede vivir demasiado tiempo, y usted conoce mi plan por el cual regresé como mi hijo. Deseo que me informe de lo que el hombre negro aprendió de Silvanus Cocidius en la bóveda, bajo el muro romano, y le estaré agradecido por prestarme el manuscrito del que habla. Otra carta sin firmar de Filadelfia provocó el mismo pensamiento, especialmente por el siguiente pasaje. Observaré lo que dice con respecto al envío de cuentas solo por sus buques, pero no siempre puedo estar seguro de cuándo esperarlas. En el asunto mencionado, solo necesito una cosa más, pero deseo estar seguro de que le entiendo exactamente. Me informas de que no debe faltar ninguna parte para obtener los mejores efectos, pero no puedes sino saber lo difícil que es estar seguro. Parece un gran riesgo y carga llevarse toda la caja,
y en la ciudad, es decir, San Pedro, San Pablo, Santa María o la Iglesia de Cristo, apenas se puede hacer. Pero sé qué imperfecciones había en el que se levantó el pasado octubre, y cuántos especímenes vivos se vieron obligados a emplear antes de dar con el modo correcto en el año 1766, así que se guiarán por usted en todos los asuntos. Estoy impaciente por su bergantín, y pregunto a diario en el muelle del señor Biddle. Una tercera carta sospechosa estaba escrita en una lengua desconocida e incluso en un alfabeto desconocido. En el diario de Smith encontrado por Charles Ward se copia torpemente una única combinación de caracteres repetida con frecuencia, y las autoridades de la Universidad de Brown han declarado que el alfabeto es amárico o abisinio, aunque no reconocen la palabra. Ninguna de estas epístolas fue entregada a Kerwen, aunque la desaparición de Yedida y Eorne de Salem, registrada poco después, demostró que los hombres de Providence tomaron ciertas medidas discretas. La Sociedad Histórica de Pensilvania también tiene una curiosa carta recibida por el Dr. Shippen sobre la presencia de un personaje malsano en Filadelfia. Pero se avecinaban medidas más decisivas, y es en las reuniones secretas de marineros juramentados y probados y fieles viejos corsarios en los almacenes Brown por la noche donde debemos buscar los principales frutos de las revelaciones de Whedon. Lenta y seguidamente se estaba desarrollando un plan de campaña que no dejaría rastro de los nocivos misterios de Joseph Kerwen. Kerwen, a pesar de todas las precauciones, aparentemente sentía que algo estaba en el aire, porque ahora se notaba que tenía un aspecto inusualmente preocupado. Su carruaje era visto a todas horas en la ciudad y en la carretera de Pawtuxet, y poco a poco fue perdiendo el aire de cordialidad forzada con el que últimamente había tratado de combatir los prejuicios de la ciudad. Los vecinos más cercanos a su granja, los Fenners, una noche observaron un gran haz de luz que se disparaba hacia el cielo desde alguna abertura en el techo de ese enigmático edificio de piedra con las ventanas altas y excesivamente estrechas, un acontecimiento que rápidamente comunicaron a John Brown en Providence. El señor Brown se había convertido en el líder ejecutivo del selecto grupo empeñado en la extirpación de Kerwen, y había informado a los Fenners de que estaban a punto de tomar alguna medida. Esto lo consideró necesario debido a la imposibilidad de que no presenciaran la incursión final, y explicó su proceder diciendo que Kerwen era conocido por ser un espía de los funcionarios de aduanas de Newport, contra el cual se alzaba la mano de todos los transportistas, comerciantes y granjeros de Providence, ya fuera abierta o clandestinamente. No se sabe con certeza si los vecinos, que habían visto tantas cosas extrañas, creyeron plenamente en la artimaña, pero en cualquier caso los Fenners estaban dispuestos a relacionar cualquier mal con un hombre de costumbres tan extrañas. El señor Brown les había encomendado la tarea de vigilar la granja de los Kerwen y de informar regularmente de cualquier incidente que tuviera lugar allí. La probabilidad de que Kerwen estuviera de guardia e intentara cosas inusuales, como sugería el extraño rayo de luz, precipitó por fin la acción tan cuidadosamente ideada por la banda de ciudadanos serios. Según el diario de Smith, un grupo de unos 100 hombres se reunió a las 10 de la noche del viernes 12 de abril de 1771 en el gran salón de la taberna Thurston's Tavern, en el Sign of the Golden Lion, en Wombasset Point, al otro lado del puente. Del grupo de hombres prominentes que guiaban, además del líder, John Brown, estaban presentes el Dr. Bowen, con su maletín de instrumentos quirúrgicos, el presidente Manning, sin la gran peluca, la más grande de las colonias, por la que era conocido, el gobernador Hopkins, envuelto en su capa oscura y acompañado por su hermano marinero S., a quien había iniciado en el último momento con el permiso del resto, John Carter, el capitán Matthewsen, y el capitán Whipple, que iba a dirigir el grupo de asalto. Estos jefes hablaron a solas en una habitación trasera, tras lo cual el capitán Whipple salió a la gran sala y dio a los marineros reunidos sus últimos juramentos e instrucciones. Sir Smith estaba con los líderes mientras esperaban en el apartamento trasero la llegada de S. Whedon, cuyo deber era seguirle la pista a Kerwen e informar de la salida de su carruaje hacia la granja. Alrededor de las 10:30 se oyó un fuerte estruendo en el gran puente,
seguido por el sonido de una diligencia en la calle de fuera, y a esa hora no había necesidad de esperar a Whedon para saber que el hombre condenado había salido para su última noche de magia profana. Un momento después, cuando la diligencia que se alejaba resonó débilmente sobre el puente Muddy Dock, Whedon apareció, y los asaltantes cayeron silenciosamente en orden militar en la calle, cargando con las pistolas de avancarga, las escopetas de caza o los arpones balleneros que llevaban consigo. Whedon y Smith estaban con el grupo, y de los ciudadanos deliberantes estaban presentes para el servicio activo el capitán Whipple, el líder, el capitán S. Hopkins, John Carter, el presidente Manning, el capitán Matthewson y el Dr. Bowen, junto con Moses Brown, que había llegado en el último momento aunque estuvo ausente de la sesión preliminar en la taberna. Todos estos hombres libres y sus 100 marineros comenzaron la larga marcha sin demora, sombríos y un poco aprensivos al dejar atrás el Muddy Dock y subir la suave cuesta de Broad Street hacia Pawtucket Road. Justo más allá de la iglesia de Elder Snow, algunos de los hombres se volvieron para echar un último vistazo a Providence, que yacía extendida bajo las estrellas de principios de primavera. Los campanarios y los frontones se alzaban oscuros y bien formados, y las brisas saladas soplaban suavemente desde la ensenada al norte del puente. Vega se elevaba sobre la gran colina al otro lado del agua, cuya cresta de árboles estaba rota por la línea del techo del edificio inacabado de la universidad. Al pie de esa colina y a lo largo de los estrechos caminos de subida de su ladera, soñaba el casco antiguo, la vieja Providencia, por cuya seguridad y cordura estaba a punto de ser eliminada una blasfemia tan monstruosa y colosal. 1 hora y cuarto después, los asaltantes llegaron, como se había acordado previamente, a la granja de Fenner, donde escucharon un informe final sobre su víctima prevista. Había llegado a su granja más de media hora antes, y la extraña luz se había disparado una vez al cielo poco después, pero no había luces en ninguna ventana visible. Este había sido siempre el caso últimamente. Incluso cuando se dio esta noticia, otro gran resplandor surgió hacia el sur, y el grupo se dio cuenta de que, efectivamente, se habían acercado a la escena de maravillas impresionantes y antinaturales. El capitán Whipple ordenó entonces a su fuerza que se separara en 3 divisiones, una de 20 hombres bajo el mando de Eliezer Smith para atacar la orilla y proteger el lugar de desembarco contra posibles refuerzos para Kerwin, hasta que un mensajero los convocara para un servicio desesperado, una segunda de 20 hombres bajo el mando del capitán S. Hopkins para colarse en el valle del río detrás de la granja de Kerwin y demoler con hachas o pólvora la puerta de roble en la alta y empinada orilla, y la tercera para acercarse a la casa y a los edificios adyacentes. De esta división, un tercio debía ser dirigido por el capitán Matthewson al enigmático edificio de piedra con ventanas altas y estrechas, otro tercio debía seguir al propio capitán Whipple hasta la casa principal de la granja, y el tercio restante debía mantener un círculo alrededor de todo el grupo de edificios hasta que se les convocara mediante una señal de emergencia final. El grupo del río derribaría la puerta de la ladera al sonido de un solo silbido, esperando y capturando cualquier cosa que pudiera salir de las regiones interiores. Al sonido de 2 pitidos, avanzaría a través de la abertura para enfrentarse al enemigo o unirse al resto del contingente de asalto. El grupo del edificio de piedra aceptaría estas señales respectivas de manera análoga, forzando una entrada en la primera, y en la segunda descendiendo por cualquier pasadizo que se descubriera en el suelo, y uniéndose a la guerra general o focal que se esperaba que tuviera lugar dentro de las cavernas. Una tercera señal de emergencia de 3 ráfagas convocaría a la reserva inmediata de su guardia general, sus 20 hombres se dividirían por igual y entrarían en las profundidades desconocidas a través de la granja y el edificio de piedra. La creencia del capitán Whipple en la existencia de catacumbas era absoluta, y no tomó en consideración ninguna alternativa al hacer sus planes. Llevaba consigo un silbato de gran potencia y estridencia y no temía que las señales se alteraran o malinterpretaran. La última reserva en el rellano, por supuesto, estaba casi fuera del alcance del silbato, por lo que se necesitaría un mensajero especial si se necesitaba ayuda.
Moses Brown y John Carter fueron con el capitán Hopkins a la orilla del río, mientras que el presidente Manning fue enviado con el capitán Matthewson al edificio de piedra. El Dr. Bowen, con S. Whedon, permaneció en el grupo del capitán Whipple que iba a asaltar la granja. El ataque debía comenzar tan pronto como un mensajero del capitán Hopkins se hubiera unido al capitán Whipple para notificarle que el grupo del río estaba listo. El líder emitiría entonces un único y fuerte toque de silbato, y los diversos grupos de avanzada comenzarían su ataque simultáneo en 3 puntos. Poco antes de la 1 de la madrugada, las 3 divisiones abandonaron la granja de los Fenner, una para vigilar el desembarco, otra para buscar el valle del río y la puerta de la ladera, y la tercera para subdividir y atender los edificios reales de la granja de los Kerwen. L.S.R. Smith, que acompañaba al grupo de vigilancia de la costa, registra en su diario una marcha sin incidentes y una larga espera en el acantilado junto a la bahía, interrumpida una vez por lo que parecía ser el sonido distante del silbato de señalización y de nuevo por una peculiar mezcla sorda de rugidos y gritos y una explosión de pólvora que parecía provenir de la misma dirección. Más tarde, un hombre creyó oír unos disparos lejanos, y aún más tarde el propio Smith sintió el latido de unas palabras atronadoras y titánicas resonando en lo alto del aire. Fue justo antes del amanecer cuando apareció un único mensajero demacrado, con ojos salvajes y una horrible y desconocida peste en su ropa, y ordenó al destacamento que se dispersara tranquilamente a sus casas y que nunca más pensaran ni hablaran de los acontecimientos de la noche ni de aquel que había sido Joseph Kerwen. Algo en la actitud del mensajero transmitía una convicción que sus meras palabras nunca podrían haber transmitido, porque aunque era un marinero conocido por muchos de ellos, había algo oscuramente perdido o ganado en su alma que lo distinguía para siempre. Lo mismo ocurrió más tarde cuando se encontraron con otros viejos compañeros que habían entrado en esa zona de horror. La mayoría de ellos había perdido o ganado algo imponderable e indescriptible. Habían visto, oído o sentido algo que no era para las criaturas humanas, y no podían olvidarlo. De ellos nunca hubo ningún chisme, porque incluso para los instintos mortales más comunes hay límites terribles. Y de ese único mensajero, el grupo en la orilla sintió un temor innombrable que casi selló sus propios labios. Muy pocos son los rumores que alguna vez salieron de alguno de ellos, y el diario de L.S.R. Smith es el único registro escrito que ha sobrevivido de toda esa expedición que partió del signo del león dorado bajo las estrellas. Charles Ward, sin embargo, descubrió otra vaga luz lateral en alguna correspondencia de los Fenner que encontró en New London, donde sabía que había vivido otra rama de la familia. Parece que los Fenner, desde cuya casa se veía a lo lejos la granja condenada, habían observado las columnas de asaltantes que partían, y habían oído muy claramente los ladridos furiosos de los perros Kerwen, seguidos por la primera ráfaga aguda que precipitó el ataque. La primera explosión había sido seguida por una repetición del gran haz de luz del edificio de piedra, y en otro momento, después de una rápida emisión de la segunda señal que ordenaba una invasión general, se había producido un murmullo sordo de mosquetería seguido de un horrible grito rugiente que el corresponsal, Luke Fenner, había representado en su epístola con los caracteres Baar, Baar. Este grito, sin embargo, tenía una cualidad que no se podía transmitir con la mera escritura, y el corresponsal menciona que su madre se desmayó por completo al oírlo. Más tarde se repitió con menos fuerza, y a continuación se oyeron más disparos, pero más apagados, junto con una fuerte explosión de pólvora procedente de la dirección del río. Aproximadamente 1 hora después, todos los perros empezaron a ladrar espantosamente, y se oyeron vagos estruendos en el suelo tan fuertes que los candelabros se tambalearon en la repisa de la chimenea. Se notó un fuerte olor a azufre, y el padre de Luke Fenner declaró que oyó la tercera señal de silbato de emergencia, aunque los demás no la detectaron. Volvió a oírse un sonido sordo de mosquete, seguido de un grito profundo menos penetrante pero aún más horrible que los que lo habían precedido, una especie de toso gorgoteo gutural y desagradablemente plástico cuya cualidad de grito debió de deberse más a su continuidad e importancia psicológica que a su valor acústico real.
Entonces, la cosa llameante apareció en un punto donde debería estar la granja de los Kerwen, y se oyeron los gritos humanos de hombres desesperados y asustados. Los mosquetes brillaron y estallaron, y la cosa llameante cayó al suelo. Apareció una segunda cosa llameante, y se distinguió claramente un grito humano. Fënir escribió que incluso pudo captar algunas palabras eructadas en un frenesí: Todopoderoso, protege a tu cordero. Luego hubo más disparos y la segunda cosa en llamas cayó. Después de eso, hubo silencio durante aproximadamente 3/4 de hora. Al final de ese tiempo, el pequeño Arthur Fënir, hermano de Luke, exclamó que vio una niebla roja, que subía hacia las estrellas desde la maldita granja en la distancia. Nadie más que el niño puede dar testimonio de esto, pero Luke admite la significativa coincidencia que implica el pánico de miedo casi convulsivo que en el mismo momento arqueó las espaldas y endureció el pelaje de los 3 gatos que estaban en la habitación. 5 minutos después, sopló un viento helado y el aire se impregnó de un hedor tan intolerable que solo la fuerte frescura del mar podría haber evitado que lo notaran los que estaban en la orilla o cualquier alma despierta en el pueblo de Pawtuxet. Este hedor no era algo que ninguno de los Fënirs hubiera encontrado antes, y producía una especie de miedo amorfo y agobiante más allá del de la tumba o el osario. Inmediatamente después llegó la horrible voz que ningún desafortunado oyente podrá olvidar jamás. Tronó desde el cielo como una sentencia de muerte, y las ventanas temblaron cuando sus ecos se desvanecieron. Era profunda y musical, poderosa como un órgano de bronce, pero maligna como los libros prohibidos de los árabes. Lo que dijo nadie puede decirlo, porque habló en una lengua desconocida, pero esta es la escritura que Luke Fënir escribió para retratar las entonaciones demoníacas, de Smees, Geset, Bonedosefedubema, Entemos. No fue hasta el año 1919 cuando alguien relacionó esta cruda transcripción con cualquier otra cosa conocida por los mortales, pero Charles Ward palideció al reconocer lo que Mirándola había denunciado con estremecimiento como el horror supremo entre los encantamientos de la magia negra. Un grito inconfundiblemente humano o un alarido profundo parecieron responder a esta malévola maravilla desde la granja Kerwen, tras lo cual el hedor desconocido se hizo más complejo con un olor añadido igualmente intolerable. Un lamento claramente diferente del grito estalló ahora, y se prolongó ululante en paroxismos ascendentes y descendentes. Por momentos se volvía casi articulado, aunque ningún auditor podía rastrear palabras definidas, y en un momento dado pareció rozar los confines de la risa diabólica e histérica. Luego, un grito de espanto absoluto y de locura absoluta se arrancó de decenas de gargantas humanas, un grito que llegó fuerte y claro a pesar de la profundidad desde la que debió estallar, después de lo cual la oscuridad y el silencio gobernaron todas las cosas. Espirales de humo acre ascendieron hasta borrar las estrellas, aunque no aparecieron llamas y al día siguiente no se observó que ningún edificio hubiera desaparecido o sufrido daños. Hacia el amanecer, 2 mensajeros asustados, con sus ropas saturadas de olores monstruosos e imposibles de localizar, llamaron a la puerta de los Fënir y pidieron un barril de ron por el que pagaron muy bien. Uno de ellos dijo a la familia que el asunto de Joseph Kerwen había terminado y que no se volvería a mencionar lo ocurrido esa noche. Por muy arrogante que pareciera la orden, el aspecto de quien la dio disipó todo resentimiento y le confirió una autoridad temible, de modo que solo estas cartas furtivas de Luke Fënir, que instó a su pariente de Connecticut a destruir, quedan para contar lo que se vio y se oyó. El incumplimiento de ese pariente, por el cual las cartas se salvaron después de todo, ha sido lo único que ha impedido que el asunto caiga en un olvido piadoso. Charles Ward tenía un detalle que añadir como resultado de una larga investigación de los residentes de Pawtuxet sobre las tradiciones ancestrales. El viejo Charles Slocum, de ese pueblo, dijo que su abuelo conocía un extraño rumor sobre un cuerpo carbonizado y deformado que se encontró en los campos una semana después de que se anunciara la muerte de Joseph Kerwen. Lo que mantuvo vivo el rumor fue la idea de que este cuerpo, por lo que se podía ver en su estado quemado y retorcido, no era completamente humano ni del todo similar a ningún animal que la gente de Pawtuxet hubiera visto o leído alguna vez.
Ninguno de los hombres que participaron en aquella terrible incursión pudo ser inducido a decir una palabra al respecto, y todos los fragmentos de los vagos datos que sobreviven proceden de personas ajenas al grupo que participó en el combate final. Hay algo espantoso en el cuidado con que estos asaltantes destruyeron los restos que tenían la más mínima alusión al asunto. 8 marineros habían muerto, pero aunque no se mostraron sus cuerpos, sus familias se conformaron con la declaración de que se había producido un enfrentamiento con los funcionarios de aduanas. La misma declaración también cubría los numerosos casos de heridas, todas ellas extensamente vendadas y tratadas únicamente por el Dr. James Bowen, que había acompañado al grupo. Lo más difícil de explicar fue el olor indefinido que se adhirió a todos los asaltantes, algo que se debatió durante semanas. De los líderes civiles, el capitán Whipple y Moses Brown fueron los más gravemente heridos, y las cartas de sus esposas atestiguan el desconcierto que produjo su reticencia y el cuidado de sus vendajes. Psicológicamente, todos los participantes quedaron envejecidos, sobrios y conmocionados. Es una suerte que todos fueran hombres fuertes de acción y religiosos simples y ortodoxos, porque con una introspección más sutil y una complejidad mental habrían salido mal parados. El presidente Manning era el más perturbado, pero incluso él superó la sombra más oscura y ahogó los recuerdos en oraciones. Cada uno de esos líderes tuvo un papel conmovedor que desempeñar en los años posteriores, y tal vez sea una suerte que así sea. Poco más de 12 meses después, el capitán Whipple dirigió a la turba que quemó el barco de la aduana Gaspé, y en este acto audaz podemos rastrear un paso en el borrado de imágenes malsanas. Se entregó a la viuda de Joseph Kerwin un ataúd de plomo sellado de curioso diseño, obviamente encontrado listo en el acto cuando fue necesario, en el que se le dijo que yacía el cuerpo de su marido. Se le explicó que había muerto en una batalla de aduanas sobre la que no era oportuno dar detalles. Ninguna lengua pronunció más sobre el final de Joseph Kerwin, y Charles Ward solo tenía una pista con la que construir una teoría. Esta pista era el más mínimo hilo, un subrayado tembloroso de un pasaje de la carta confiscada de Jedediah Eorne a Kerwin, parcialmente copiado con la letra de S. Whedon. La copia se encontró en posesión de los descendientes de Smith, y nos queda decidir si Whedon se la dio a su compañero después del final, como una pista muda de la anomalía que había ocurrido, o si, como es más probable, Smith la tenía antes y añadió el subrayado él mismo a partir de lo que había conseguido extraer de su amigo mediante astutas conjeturas y hábiles interrogatorios. El pasaje subrayado es simplemente este. Os digo de nuevo, no invoquéis a nadie a quien no podáis derrotar, con lo cual quiero decir, a nadie que a su vez pueda invocar algo en vuestra contra, por lo que vuestros más poderosos dispositivos pueden no ser de utilidad. Preguntad al menor, no sea que el mayor no desee responder, y os ordene más que vosotros. A la luz de este pasaje, y reflexionando sobre los aliados inconfesables que un hombre derrotado podría intentar convocar en su peor momento, Charles Ward bien podría haberse preguntado si algún ciudadano de Providence mató a Joseph Kerwin. El borrado deliberado de todo recuerdo del hombre muerto de la vida y los anales de Providence fue en gran medida ayudado por la influencia de los líderes de la incursión. Al principio no habían pretendido ser tan minuciosos, y habían permitido que la viuda, su padre y su hija permanecieran en la ignorancia de las verdaderas circunstancias, pero el capitán Tillinghast era un hombre astuto, y pronto descubrió suficientes rumores como para despertar su horror y hacerle exigir que su hija y su nieta cambiaran su nombre, quemaran la biblioteca y todos los papeles restantes, y cincelaran la inscripción de la losa de pizarra sobre la tumba de Joseph Kerwin. Conocía bien al capitán Whipple y probablemente obtuvo más pistas de ese marino fanfarrón que nadie sobre el final del maldito hechicero. A partir de entonces, la destrucción de la memoria de Kerwin se hizo cada vez más rígida, extendiéndose finalmente, por consenso general, incluso a los registros municipales y a los archivos de la Gaceta. Solo puede compararse en espíritu al silencio que se cernió sobre el nombre de Oscar Wilde durante una década después de su desgracia, y en extensión solo al destino de ese pecador rey de Runagur en el cuento de Lord Dunsany,
a quien los dioses decidieron que no solo debía dejar de existir, sino que debía dejar de haber existido. La señora Tillinghast, como se conoció a la viuda después de 1772, vendió la casa de Owen Court y residió con su padre en Powers Lane hasta su muerte en 1817. La granja de Poughtaxet, rechazada por todos los vivos, se fue pudriendo con el paso de los años y parecía descomponerse con una rapidez inexplicable. En 1780 solo quedaban en pie la piedra y el ladrillo, y en 1800 incluso estos se habían convertido en montones sin forma. Nadie se aventuró a atravesar los matorrales enmarañados de la orilla del río tras los cuales podría haber estado la puerta de la ladera, ni nadie trató de hacerse una idea clara de las escenas en medio de las cuales Joseph Kerwen se alejó de los horrores que había causado. Solo el robusto y viejo capitán Whipple fue escuchado por oyentes atentos murmurando para sí de vez en cuando, «Maldita sea esa», pero no tenía por qué reírse mientras gritaba. Era como si el maldito tuviera algo en la manga. Por media corona quemaría su casa.